Buenos días. Hoy estamos en un escenario algo distinto del habitual. Estamos grabando, como veis, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, Ujú. de Milán. Y digo estamos porque hoy tengo el placer de estar con Pablo Huerga, con Pablo Huerga Melcón. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones relacionadas con filosofía y educación, que como veréis es una persona que puede hablar muy bien, además en primera persona y por experiencia, de la educación. Concretamente, pues vamos a hacer algunas preguntas sobre filosofía en el sentido académico. Le voy a hacer también algunas preguntas de filosofía en educación secundaria y en universitaria y sobre la filosofía en el contexto actual. Pero bueno, antes de empezar, si te parece, Pablo, aunque muchos ya lo conoceréis, pues me gustaría recalcar algún aspecto de tu carrera para que podamos relacionar un poco también con las preguntas que vamos a hacer. Bueno, Vale. Pablo es doctor en filosofía. De hecho, su tesis doctoral es la última dirigida por Gustavo Bueno Martínez, una tesis sobre un análisis filosófico de las raíces socioeconómicas en la mecánica de Newton, libro de Boris Hesiod, Sí, ¿no? Desde el materialismo filosófico, que son las coordenadas que sigues casi sí, desde siempre, sí, 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 sí. en toda tu obra. Bueno, una tesis que le permite también conseguir el premio extraordinario de licenciatura en 1989. Es autor de numerosos artículos de revistas de renombre, como puede ser el Catoblepas, Ábaco, Paideia, El Basilisco, bien, también autor de varios libros de diversa temática, por decir algunos, pues La ciencia en la encrucijada, de Ujú. 1999, El fin de la educación, ¿no? Ensayo de una filosofía materialista de educación, libro de 2009, también reconocido como un premio, el premio de las letras asturianas. Sí, sí, sí. El que comentábamos antes, la nosología de la película de La Misión, de 2017, o el reciente Vavilov en España, una odisea en busca de Ascanda, publicado en 2023. Pero sobre todo nos interesa resaltar que Pablo fue profesor de educación secundaria durante muchísimos años, Mm. sobre todo en el Rosario Acuña, de Gijón, y que actualmente es profesor de universidad, Sí. aquí en la Universidad de Oviedo. Así que, bueno, antes de empezar también me gustaría agradecer a Roberto que nos acompañó y nos está ayudando con cuestiones técnicas de la grabación, Enric que nos da su apoyo incondicional y Jaime por dejarnos el material. Y por supuesto a Pablo por recibirnos y por concedernos a esta Encantado, entrevista. encantado. Muy bien, pues entonces vamos a pasar con la batería de preguntas. La primera es sobre filosofía en el sentido más académico. Ujú. Bien, entonces, como profesor, por un lado de educación secundaria y de bachillerato y por otro de universidad, ¿cuál dirías que es la función del docente que enseña filosofía? Porque yo, desde mi punto de vista, pues me dio la sensación muchas veces que el profesor de filosofía pues abre muchos más frentes de los que cierra, ¿no? Ujú. Pues yo como estudiante cuando estaba en el instituto me daba cuenta de que había algunas asignaturas como matemáticas, ¿no? Que se ve muy bien además con esto de los problemas, ¿no? Que tienes un problema que resolver y la cuestión se abre y se cierra, ¿no? Pero Ujú. en filosofía muchas veces no pasa eso, sino que más bien son cuestiones que se abren y no se llegan a cerrar. Yo llego un poco a la conclusión de que los mejores profesores que yo tuve, tanto en la universidad como en el instituto, pues son aquellos que me generaron más dudas de las que me despejaron. Entonces, en este sentido, no sé si compartes mi reflexión. ¿Cuál dirías que es la función del docente, bueno, pues en educación secundaria y en universidad? El docente que enseña Sí, filosofía. sí. Bueno, a ver, por una parte, yo creo que sí, evidentemente hay una casi inevitable que el profesor de filosofía en secundaria y también en la universidad, pues que genere problemas y abra, digamos, perspectivas y plantee contradicciones a los estudiantes. Eso, pero por la propia naturaleza Ujú, de la filosofía. Nosotros cuando hacíamos en el máster, os decía que pues, estuvimos en el máster el ujú, año pasado, que el primer requisito para empezar a enseñar filosofía en secundaria, por ejemplo, era tener una idea clara de lo que es la filosofía, ¿no? O sea, ujú, no vale, claro, el problema entonces es que ya la propia noción de filosofía es problemática y por lo tanto requiere por parte del profesor una situación, es decir, colocarse desde alguna perspectiva ujú, y tener claro qué es lo que quiere enseñar. Entonces, pues de principio no se tiene claro o no es claro lo que es la filosofía y lo que vas a ujú, enseñar. Tienes que poner en una perspectiva y por lo tanto luego, una vez que tienes esa perspectiva en marcha, ensayarla, a ver hasta dónde llega. Entonces tú mismo estás planteando la posibilidad de que esos argumentos que estás construyendo puedan derivar en contradicciones o problemas también.
Entonces es una labor que requiere por parte del profesor un ejercicio ya filosófico, ¿no? Un intento de, digamos, de justificar de fundamentar esa idea que tú tienes de filosofía. Nosotros partimos del supuesto de que la filosofía es un saber de segundo grado, decimos que es un saber que se construye sobre saberes de primer grado, que son esos saberes como la matemática, la física, también saberes de carácter religioso o saberes de tipo político, que son los saberes sobre los que se construye la discusión filosófica. Pero la filosofía, a diferencia de esos saberes de primer grado, trabaja precisamente con es la tesis que defendemos a partir de este libro que es la filosofía, yo creo que es un libro muy interesante para cualquier profesor que se quiera dedicar a la enseñanza de la filosofía. Partimos de que los contenidos de la filosofía son las ideas y precisamente las ideas son los problemas que se abren en el contexto de esos saberes de primer grado y sus contradicciones. Por lo tanto, enseñar filosofía, en cierto modo, supone plantear una serie de problemas abiertos que el profesor tampoco puede cerrar, porque, bueno, puede cerrarlos, pero cerrar esos problemas que se abren desde esos saberes de primer grado supone, en cierto modo, y es una de las cosas que también hemos discutido, supone de alguna manera por parte del profesor de filosofía tomar partido o comprometerse con soluciones, es decir, ¿qué hacemos ante problemas como, yo qué sé, el aborto, la cultura, el bien, la verdad, es decir, la justicia? Entonces, esos compromisos o esas soluciones provisionales que ofrece el profesor de filosofía están abiertas a discusión, no tienen una solución definitiva, no tienen un cierre irreversible, puesto que entonces, entre otras cosas, la filosofía no sería un saber de segundo grado, sino que sería un saber de primer grado y por lo tanto habría que estudiar esos elementos y ya está. Pero precisamente porque son problemas abiertos, las soluciones que nosotros podemos ofrecer a los chavales, en todo caso, son provisionales. Así que conviene mantener ese tono o esa, digamos, incertidumbre que se abre en los contenidos mismos de la filosofía. Otra cosa es que, por otra parte, también, y eso yo creo que es importante señalarlo, el tratamiento, el estudio de esas ideas y el análisis de esas ideas, pues sí que van acumulando, y eso en el estudio de la filosofía es así, van acumulando una serie de, digamos, de contenidos o estructurales de lo que es el saber filosófico, que es precisamente cómo por ejemplo, cómo se han tratado esas ideas a lo largo de la historia por distintos filósofos y demás, las distintas disciplinas filosóficas que se abren porque, digamos, concentran el estudio en algunos grumos de ideas, por así decir, o yo qué sé, pues por ejemplo, imagínate la ontología, la epistemología, todos esos contenidos son propios de la filosofía como saber sustantivo de segundo grado. Y por lo tanto también hay una parte de la enseñanza filosófica, de la enseñanza de los profesores de filosofía, que tiene que ir a esos contenidos. Así que hay una parte, digamos, de carácter positivo que los chavales conviene que aprendan o que conozcan o que manejen, sin perjuicio de que esos contenidos positivos puedan considerarse como instrumentos para cerrar, por así decir, esos problemas. Eso sí que no. Entonces, hay que conjugar un poco esas dos perspectivas, la perspectiva de la formación de unos contenidos necesarios para el ejercicio mismo de la filosofía, incluso del método, el método filosófico, cómo funciona la filosofía, cómo habría que ejercitarla, porque yo creo que lo más interesante, precisamente porque los problemas filosóficos son problemas abiertos que requieren un tratamiento, digamos, vivo, en presente dramático, por así decir, en discusión. Por eso la enseñanza de la filosofía o el origen de la filosofía se remite a Sócrates y a la mayéutica, a la discusión constante. Es decir, estamos realmente ante una disciplina que su forma de ejercitarse o su forma de desarrollarse es mediante un diálogo constante, una discusión constante, en donde de lo que se trata es de una especie de lucha de argumentos, por así decir, ¿no? Entonces serán más potentes los argumentos de aquellos que puedan reconstruir los argumentos del contrario y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por un lado, hay que dar esos contenidos que son positivos de la propia filosofía.
por otro lado, contemplar esos problemas abiertos y analizarlos, y por otra parte, la manera de tratarlos, que tiene que ser, pues eso, con ese método de discusión que es la mayéutica o lo que sea, pero bueno, que es que además siempre ocurre lo mismo, es decir, cuando empiezas a tratar con profesores de filosofía, todos acabamos en la misma idea, es decir, la mejor manera de trabajar la filosofía en clase es mediante la discusión, mediante el Mm. diálogo, mediante el ejercicio de la mayéutica, en definitiva, ¿no? O Porque de es como, dialéctica. como fue a lo largo de la historia también. Eso es. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, claro, pues la labor del profesor de filosofía de secundaria es dar esa materia, eso ni más. Ujú. El problema es que como esa materia tiene unas peculiaridades propias, pues dentro del sistema educativo, dentro del conjunto de las enseñanzas que conforman la formación del individuo, de un estudiante actual español, por ejemplo, pues forma parte de aquello que tiene que conocer. Mm. Entonces, yo creo que en ese sentido, la función de la filosofía, de la enseñanza de la filosofía secundaria es contribuir junto con las demás disciplinas, junto con los demás saberes que conforman ese currículo que es el que va configurando o van siguiendo los estudiantes, pero contribuir a la formación de esos estudiantes, por un lado, como ciudadanos, por así decir, por un lado, eso, es decir, hacer ciudadanos, pero ciudadanos, eh, ya sabes, el problema, el debate planteado ya desde el diálogo del Protágoras de Platón, ¿no? Es decir, Protágoras y Sócrates discuten acerca de la educación y Protágoras propone que el fin de la educación es la formación de ciudadanos y Sócrates dice que más allá de la figura del ciudadano pues está la figura del hombre, ¿no? La formación del Mm. hombre más allá de la formación técnica para conformar un individuo que se mueva dentro de un ámbito de leyes, dentro de una ciudad o lo que sea, ¿no? Es decir, más allá de las dimensiones, de las limitaciones que establece el Estado o la ciudad, pues hay que formar un individuo que sea capaz de ver críticamente su propia posición como ciudadano. Mm. Entonces es la figura del hombre, por así decirlo. Yo creo que, pero claro, la idea de hombre en este sentido también puede ser un poco ambigua, porque por otro lado puedes decir, no, estamos hablando del individuo humano, ¿no? de la cría humana. Entonces la educación es una formación, digamos, no reglada, que es la que te permite a ti sobrevivir como individuo. Yo creo que en el fondo la, la, la labor del sistema educativo, no, más allá de la labor del sistema educativo actualmente, incluyendo la propia presencia de las asignaturas de filosofía que hay, son varias, Mm. a lo que tienen que contribuir es a la construcción o sí, a la construcción de la idea de persona, que es lo que somos. Somos cuerpos institucionalizados, es decir, somos instituciones culturales cada uno de nosotros, ¿no? Mm. Pero la persona se construye a través de ese proceso educativo. En el fondo, de hecho, si te fijas un poco, yo creo que de los problemas que se plantean, por ejemplo, en la reflexión sobre la filosofía de la educación, es el hecho de que, en cierto modo, mm, la filosofía como saber de segundo grado, que se alimenta de saberes de primer grado, al mismo tiempo es el instrumento a través del cual nosotros discriminamos lo que son saberes de los que no lo son. Mm. Entonces es una especie de dialelo raro ahí, porque consideramos que los saberes de primer grado son los que contribuyen a la construcción del campo de la filosofía académica, pero la filosofía es la que después, en la fórmula esta de Eugenio Trías, que dice la filosofía es un semáforo del saber, discrimina lo que son saberes y lo que no. Y entonces esos saberes, una vez discriminados, son los que consideramos que son necesarios para la formación de las personas, para la construcción de personas en una sociedad, ¿no? Bien, Pablo, pues en relación con esta idea que nos comentas de semáforo de Eugenio Trías, claro, si consideramos la filosofía como un saber de segundo grado, crítica en el sentido más clasificatorio, ¿no? De decir esto pasa como saber, esto no pasa como saber,
¿De qué manera podemos hacerlo conjugar con la educación secundaria? Porque claro, estamos haciendo reflexiones sobre unos saberes de primer grado Ujú. que en realidad los alumnos no manejan del todo. Entonces, ¿de qué manera podemos ir incentivando un poco la actividad filosófica de esta reflexión de segundo grado con este desconocimiento bueno, que está Sí, sí, implícito sí, 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 en la sí, edad? sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que, claro, esta pregunta que planteas es muy interesante, pero es un poco lo mismo que lo del dialelo, ¿no? Es decir, eh, para poder ejercer la filosofía académica, la crítica filosófica, necesitamos asentarnos sobre saberes de primer grado y se supone que los alumnos todavía no están suficientemente formados. Pero bueno, Ujú. la cuestión, por eso precisamente, entre otras cosas, la enseñanza de la filosofía en secundaria empieza a partir de tercero o cuarto, en Ujú. filosofía de cuarto y en filosofía de primer bachillerato y segundo. Entonces se supone que durante ese tiempo los alumnos, los estudiantes están aprendiendo otras cosas y al mismo tiempo están estudiando esas un conjunto de disciplinas, de saberes que tradicionalmente, precisamente en función de criterios también de tipo filosófico, pues se han establecido como saberes necesarios para la formación de esos estudiantes. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que los estudiantes no solamente adquieren esos saberes en el instituto o en la escuela, sino que ellos son portadores de un conjunto ya de saberes más o menos, digamos, no reglados en el contexto familiar, en el contexto de la ciudad. Es decir, son individuos que tienen ya, hablan español perfectamente. Es decir, hay un montón de saberes que están ahí quizá más o menos desorganizados o más o menos, digamos, desestructurados y que en cierto modo el instituto o los centros educativos lo que hacen es darles un poco de forma, darles forma y darles sentido y también articularlos, ¿no? Y por supuesto complejizarlos y demás. Pero entonces en ese sentido el ejercicio de la enseñanza de la filosofía en secundaria tiene que partir o tener en cuenta esas limitaciones y trabajar sobre ellas. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es precisamente no pretender, digamos, abarcar todas las problemáticas filosóficas, ni muchísimo menos, sino mantenerse al nivel, digamos, precisamente al nivel de complejidad en el que ellos están, en el conocimiento, la aproximación a los saberes de esas otras disciplinas que están estudiando. Entonces hay que hacerlo un poco proporcional al estado, digamos, de la cuestión y al estado del saber de los estudios de esos chavales. Entonces es interesante, por otro lado, cuando nosotros hacemos o enseñamos filosofía en secundaria, pues que lo hagamos de alguna manera ejerciendo ese mismo método o esa misma noción que nosotros tenemos de filosofía como saber de segundo grado, es decir, eh, planteando pocos problemas digamos más importantes, constituidos a partir de, por ejemplo, de la teoría del espacio antropológico de Bueno, que podría permitirnos, por ejemplo, discriminar los saberes en distintos ámbitos, saberes políticos, saberes técnicos y saberes religiosos. Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, pues tratar la idea de, por ejemplo, la idea de Dios o la idea de mundo o la idea de hombre, que podrían ser tres ideas clave, tres ideas fundamentales que podríamos estudiar, por ejemplo, en primero de bachillerato sería, que de hecho en cierto modo se estructura así, de tal manera que cuando tú abordas cualquiera de estas ideas, no la abordas en abstracto, sino que primero empiezas contemplando el estado de la cuestión de los saberes de primer grado acerca de esas ideas para ver cómo precisamente a partir de esos saberes se va construyendo una idea, esas ideas filosóficas, en su presente histórico. Entonces, yo creo, por ejemplo, el estudio de las cosmologías, ¿no? La situación del mundo, la idea de mundo, ¿no? Es una idea muy bonita de trabajar con chavales de secundaria, o la idea de hombre, imagínate, o sea, Ujú. bueno, pues tienes que estudiarte un poco, aproximarte a la etología, aproximarte a la antropología cultural, a la etnología, entonces, a la biología, por supuesto, y entonces ya desde ahí se plantean una serie de problemas ligados todos a la idea de hombre, en
tratada desde el presente histórico, que permiten unas profundizaciones y unos tratamientos filosóficos muy interesantes, yo creo. Es decir, que el, sin pretender desbordar, por así decir, o completar los problemas o entrar en demasiadas profundidades, sí se puede ejercer, y no digamos ya la idea de Dios desde el punto de vista filosófico en esas edades, las posibilidades de tratamiento, de discusión filosófica entre los chavales es estupenda. O sea que realmente es un buen momento, es un buen momento. Y yo creo que, claro, la formación en otras disciplinas pues, puede contribuir y también generar conflictos, que eso es interesante también. Es decir, pues, los conflictos que pueden generarse no tanto con esas otras ciencias que se estudian, sino a lo mejor con los presupuestos filosóficos del tratamiento de esos temas desde otras asignaturas, por otros profesores, que pueden estar todavía pues presos de un dualismo alma-cuerpo, cosas así, que es muy común. Entonces, porque el ejercicio de un saber de primer grado no significa que tú tengas, digamos, una visión filosófica crítica acerca de ideas y problemas que, sin embargo, están involucrados en esos saberes. Entonces, eso es muy, muy bonito, muy interesante, porque el trabajo del ejercicio de la filosofía en secundaria está en medias res, por así decir, peleando pues con otros presupuestos ideológicos, con otros presupuestos filosóficos, con enfoques distorsionados de lo que es la propia ciencia o lo que es el saber. Entonces, eso yo creo que es un espacio muy rico y muy sugerente de trabajo para la filosofía. Perfecto. Te voy a hacer también una pregunta en relación con lo que decíamos de la formación de la persona y la formación del individuo en la sociedad. Bien, y es que, bueno, en España ya desde hace varios años, pues recurrentemente asistimos a un debate en el que, bueno, distintos ministerios y distintos legisladores en materia de educación, pues se preguntan si la filosofía tiene un hueco de verdad en la educación o no debería tenerlo, ¿no? Pues, actualmente tenemos la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos de tercero de la ESO, Filosofía Optativa en cuarto de la ESO, Filosofía en primero de bachillerato y Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato, que además se evalúa en la PAU. Sí, sí. Pero varias veces pues, se discutió si se deben de suprimir estas materias o si se tienen que reducir las horas lectivas. Bien, bueno, de hecho, actualmente en algunas comunidades existe la posibilidad de que algunos alumnos puedan abandonar la educación obligatoria sin haber cursado Sí, sí, una sí, sí. asignatura en relación con la filosofía. Entonces, te quería hacer dos preguntas en relación con esta cuestión, que es, ¿cuál puede ser el posible origen de esta deslegitimación, si se quiere llamar así, de la filosofía que lleva muchas veces al pensamiento sobre su destrucción? Y por otro lado, si causa algún perjuicio en la formación académica de cada alumno el no cursar estas asignaturas de filosofía, ¿no? Eso a nivel micro y a nivel macro, ¿qué efectos crees que puede tener o qué impacto puede tener en la sociedad, una sociedad como puede ser la nuestra, ¿no? La sociedad española, el suprimir la filosofía en la enseñanza, ¿no? En definitiva, si podemos prescindir de la filosofía en la educación. Yo creo que, a ver, digamos, conceptualmente no se puede prescindir de la enseñanza de filosofía, porque lo que nosotros decimos es que los saberes de primer grado no resuelven todos los conflictos o la realidad, por así decirlo. No nos dan una imagen uniforme, no hay una acumulación de saberes único, como planteaba, por ejemplo, el materialismo histórico. Es decir, la verdad última se alcanzará cuando todos los saberes alcancen una verdad completa y se intercalen todos y sean todos congruentes. ¿No? Es que los saberes son contradictorios entre sí y cuanto más se complejizan, más problemas filosóficos y más difíciles generan. Entonces, la filosofía como disciplina que estudia esos problemas va a seguir actuando y va a seguir funcionando inevitablemente. Rezuma esos problemas y no podemos dejar de tratarlos filosóficamente. Entonces, en ese sentido, es decir, el mundo, cuanto más complejo, cuanto más se desarrolla, cuanto más, digamos, avanza, por así decir, desde el punto de vista del progreso técnico, científico, etcétera, y más profundiza en el conocimiento de la realidad, pues más filosófico se hace, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo creo
vamos, la filosofía no va a desaparecer. Es decir, nuestra forma de vivir es, en cierto modo, resultado, entre otras cosas, de la intervención recurrente de la filosofía en ese contexto de problemas y contradicciones. Así que es inevitable. Lo que es sorprendente y maravilloso es que esté contemplado de tal manera en nuestro modo de vida que incorpora la necesidad de enseñar filosofía secundaria, por ejemplo. Eso me parece un milagro, sinceramente. O sea, el hecho de que ya desde el siglo XIX se contemple la presencia de la filosofía demuestra, en cierto modo, que esa necesidad ha sido contemplada siempre por los legisladores, que, entre otras cosas, a su vez, cuando legislan, están de alguna manera institucionalizando, te das cuenta, están conceptualizando e institucionalizando problemas filosóficos que se plantean. Así que yo creo que, en cierto modo, eso es una garantía de permanencia, pero el problema, por ejemplo, aquí en España, desde la transición para acá, bueno, sobre todo desde la LOCSE en adelante, cuando se plantó allá por el año 1990, me parece que es, en el 96 se estableció ya por todo el sistema educativo. Claro, en la LOSES ya se contemplaba la eliminación de la filosofía o la reducción de la filosofía en varios aspectos, sobre todo la historia de la filosofía quedaba solo como una optativa dentro de la modalidad de humanidades, desaparecía como asignatura troncal, se le redujeron horas de la filosofía de lo que era la filosofía de tercero de BUP, que eran 4 horas a la semana, se pasó a 3 horas. La ética como tal desapareció, se convirtió en alternativa a la religión durante un tiempo, luego se eliminó también, se convirtió en una hora que llamaban alternativa a la religión, no era ni siquiera ética, bueno, es un desastre. Entonces, sí ha habido intentos a lo largo es decir, de hecho, en el propio despliegue de las legislaciones sobre educación desde el año 96, desde la LOCSE en adelante, pues siempre se ha ido, digamos, menguando un poco la presencia de la filosofía o se ha tratado ese tema con ese interés. Hasta el punto, por ejemplo, que con la LOE, cuando Zapatero, se intentó cambiar el nombre, es decir, la filosofía de primero iba a ser Educación para la Ciudadanía, de tal manera que pudiera ser impartida por abogados, es decir, ya no interesaba tanto el estudiar filosofía como tal. Y entonces, a ver, yo tengo algunas cosas escritas sobre ello. A mí me parece que obviamente el referente de ese proceso era el libro de Manuel Sacristán, aquel de el lugar de la filosofía en los estudios superiores, donde propone en el año 68 la eliminación de la enseñanza de la filosofía en secundaria, en bachillerato y en la universidad. Que si no Es me decir, equivoco es el libro con el que confronta al bueno. exactamente. Entonces, ¿No? ese es también otra de las cosas más interesantes de la historia de la filosofía española. Es decir, el hecho de que entre el 68 y el 72 se generara un debate de ese nivel en España sobre un debate que además, por un lado, era discutir si la filosofía es algo o no, es decir, si es un saber sustantivo o no. Manuel Sacristán decía que no es un saber sustantivo, que es simplemente un adorno, por así decirlo, un complemento al propio desarrollo de las ciencias y por lo tanto no necesariamente, no necesitamos filósofos especializados, etcétera, etcétera. Es verdad que la especialización de la filosofía siempre es muy dudosa porque tampoco, pero hay ciertas especializaciones, lógicamente, porque los problemas filosóficos en ciertas zonas, en grupos, por así decir, de ideas, pues requieren un estudio específico. Pero bueno, eso no quiere decir que se pueda estudiar, por ejemplo, qué sé yo, ética, sin tener en cuenta pues, problemas epistemológicos o ontológicos o lo que sea, o políticos. Pero en todo caso, Manuel Sacristán negaba la sustancialidad de la filosofía, lo consideraba un saber adjetivo, asociado a otros saberes de primer grado, no era un saber de segundo grado como tal, no tiene sustancialidad propia y, eh, en todo caso, si lo tiene o se defiende que lo tiene, lo tiene porque funciona como una ideología al servicio, además, Manuel Sacristán en ese panfleto dice que sirve, es decir, el discurso, lo que se enseña en filosofía en secundaria y en la universidad, sirve para legitimar el Estado. Es decir, claro, desde la perspectiva del marxismo, que entre sus objetivos está la eliminación del Estado, como la superación del Estado,
como instrumento para que preserva la lucha de clases. Si eliminamos el Estado, desaparece la lucha de clases y por lo tanto es importantísimo eliminar el Estado. Eliminar el Estado, pues para eliminar el Estado hay que eliminar aquellos discursos que lo legitiman. ¿Cuál? La filosofía, concretamente la enseñanza de la filosofía está legitimando la presencia del Estado como instrumento para la preservación de la lucha de clases. Entonces, es un argumento absurdo completamente, pero es así. Lo que pues nos responde es que la filosofía es un saber sustantivo, que tiene una tradición que hay que recuperar, que además tiene una función política precisa de revisión y de reactualización de los saberes y de las contradicciones que se generan con el propio desarrollo de los saberes de primer grado, etcétera, etcétera. Pero Manuel Sacristán, una vez que propone eso, la conclusión es institucional, ahí estamos. La conclusión de esa visión de la filosofía, de esa crítica de la filosofía, de esa especie de, bueno, es un poco la destrucción de los filósofos, ¿no? Lo de Algacel, Tafuta Falasifa. Bueno, pues Manuel Sacristán dice, la destrucción de la filosofía, hay que hacerla desaparecer porque no vale, porque no sirve, porque no es un saber y por lo tanto, conclusión. Es decir, ¿cómo va esto en el progreso hacia, cómo lo implantamos políticamente esta idea? Políticamente esta idea se implanta eliminando la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo. Desde abajo. Claro, es una barbaridad. Bueno, entonces, eliminamos la filosofía del sistema educativo porque no es filosofía, es ideología al servicio del poder. Esa es un poco la idea. Entonces, más adelante, Francisco Fernández Buey, uno de los discípulos de Manuel Sacristán, hace pues unos años 90, me parece que fue, publicó un artículo donde se pregunta, ¿se ha cumplido por fin el programa de Manuel Sacristán? Veamos. Pues sí, se han reducido horas de enseñanza de la filosofía aquí, allá, etcétera. Sí, poco a poco vamos caminando hacia ahí. Hombre, vamos a ver. O sea, no solamente se plantea digamos, un argumento tan torcido y tan falaz como el de Sacristán en este momento, que se discutió después, sino que incluso se discute hasta qué punto se ha cumplido ese programa como si fuera el programa que hay que seguir, ¿no? Desde el punto de vista político. Ese es uno de los problemas. Luego, hay otra cosa. Cuando los legisladores establecen los currículos de las asignaturas, yo recuerdo cuando el caso de Educación para la Ciudadanía, que se puso en tercero de la ESO, me parece que era, hubo un debate, yo recuerdo, con Bueno, precisamente, me parece que fue el año 2009 o por ahí, en uno de los encuentros de filosofía, se discutió el problema de la educación para la ciudadanía, que era una hora a la semana, no sé qué, y resulta que habían salido unos manuales de educación para la ciudadanía que eran malísimos, bueno, malísimos, o que tenían un sesgo completamente ideológico y tal, y manipulador. Entonces, la discusión era más o menos algo así como, si para esto es mejor que desaparezca, ¿no? Para esto, para enseñar esto, es mejor que desaparezca. Y yo en este caso defendía que independientemente del currículo que se propone de esa asignatura, si tú tienes una hora a la semana para trabajar problemas filosóficos en clase, pues evidentemente es mejor tenerla que no tenerla. Y sobre todo, pues porque tú no tienes que someterte a lo que te diga el currículum, por así decir. O sea, tú vas a trabajar ese currículum como te dé la gana. Y si tienes, digamos, una disposición a la discusión, al trabajo filosófico, más allá de los presupuestos que puedan estar, digamos, establecidos en la programación de las asignaturas, puedes hacerlo igual. Y de hecho, en ese sentido, creo que siempre desde la perspectiva institucional, incluso gremial, es conveniente para los profesores de filosofía defender la presencia de la filosofía, incluso aunque sea en primero de la ESO, ¿no? Hubo un tiempo en que primero, segundo, tercero y cuarto tenían, en el periodo de la LOMCE, se planteó que la asignatura de religión, los que no quisieran religión, podían tener ética, bueno, valores éticos. Sí.
Entonces, bueno, era el problema nuevamente lo mismo, ¿no? Cabe, por ejemplo, y este es un tema muy interesante, ¿cabe la enseñanza de la religión cristiana, de la religión católica en secundaria, en términos, por así decir, EMIC, de los contenidos, digamos, constitutivos de la creencia religiosa? Yo creo que desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, si los filósofos tuvieran que conformar, y de hecho lo hacen, el currículum de formación de los estudiantes en una sociedad moderna como la nuestra, una sociedad del siglo XXI, pues eso habría que eliminarlo. Habría que eliminarlo. Porque en el fondo está dando adoctrinamiento religioso de una creencia religiosa, que está en contradicción con muchísimos de los principios de las ciencias, de los saberes científicos sobre los cuales se construye la racionalidad filosófica. Pero a lo mejor la formación el estudio de la religión desde el punto de vista histórico, eso sería muy interesante de incorporar. Pero bueno, dando por hecho eso, que aquí queda todavía ese elemento de la enseñanza de la religión, bueno, pues la alternativa era valores éticos. Lo dábamos desde primero hasta cuarto. Era 1 hora a la semana, o 2 horas, no recuerdo, creo que era 1 hora a la semana. Bueno, pues a mí me parecía muy interesante desde el punto de vista del estudio de la enseñanza de la filosofía, el poder empezar desde primero de la ESO a trabajar contenidos con los estudiantes. Entonces, creo que, por ejemplo, uno de los, yo lo di muchos años, incluso el primero de la ESO, me gustaba además darlo bastante, lo trataba desde la perspectiva de la idea del Estado, estudiar la idea del Estado, pues, la historia del Estado, identificación del Estado, España, las constituciones, etcétera. Bueno, me parecía un tema precioso que iba más a contenidos casi positivos de historia que también incluyendo una cierta reflexión filosófica, pero que permitía tratar temas con los chavales en primero que no se hubieran tratado de ninguna de las maneras, de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso en eso se podía sacarle cierto jugo, cierto rendimiento al tema. Pero claro, eh, nosotros partiendo de eso, de que poco a poco vamos perdiendo un poco de presencia, ¿no? Y luego ya con respecto a la segunda pregunta que me hacías, que era un poco qué pasaría si desaparece la Sí, filosofía. a nivel micro y a nivel macro, ¿no? El individuo y la sociedad, los ejes que dijimos antes. Yo creo que si desaparece si se consiguiera en programas de estudios eliminar la filosofía, pues sería algún sustituto vendría, te das cuenta, ¿no? En el fondo sería pues a lo mejor la psicología o la sociología acabarían copando parte de lo que es el estudio de la filosofía, porque en cierto modo la filosofía también trabaja esos temas, algún sustituto de carácter ideológico. Es decir, se trataría en todo caso de, efectivamente, de una intervención política muy nefasta y bárbara incluso, para la formación de los individuos en una sociedad, digamos, como la nuestra, tan compleja, ¿no? Donde el estudio de la filosofía precisamente permite, digamos, ver con cierta perspectiva los conflictos y contradicciones ideológicas en las que nos estamos moviendo constantemente, ¿no? La filosofía como crítica de las ideologías, pues perdería, digamos, por así decir, su función institucional, pero seguiría funcionando igual. Seguiría habiendo discusiones filosóficas, etcétera, y gente que se dedicara a ello, pero habríamos perdido, digamos, esa función institucional, estructural, que ayuda, digamos, a dar por sentadas unas cuantas cosas a la hora de tomar decisiones políticas y de vivir en un contexto complejo como el nuestro. Y con esta cuestión de la sustitución, esa era otra de las preguntas que te quería hacer, porque claro, si nos ponemos en la situación de una hipotética supresión de la filosofía, pues tenemos que pensar también que va a venir algún sustituto. Y muchas veces, pues se ve como están ganando peso muchas otras disciplinas que quizá estén más ligadas a desenvolverse en el mundo actual, ¿no? Como dicen, porque muchas veces la filosofía también se comprende como, bueno, desde la ignorancia, yo diría, como una disciplina que no está ligada, vamos a decir, al presente real, ¿no? Que es algo abstracto, puramente teórico, que simplemente sirve para enriquecerse intelectualmente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es muy interesante también preguntarse si estos cambios serían dignos, ¿no? Porque muchas veces pues se plantea,
pues a lo mejor podemos cambiar la filosofía por una asignatura como iniciación a la actividad empresarial o finanzas aplicadas, este tipo de asignaturas que, Sí, bueno, sí que es verdad que tiene esta parte práctica de eso, de desenvolverse en el mundo actual, pero claro, ¿qué estaríamos perdiendo y qué estaríamos ganando? Yo creo claro, que es la claro. pregunta que nos tenemos que hacer. Y si el cambio es digno. Mm. A ver, hay una tendencia en todos los planes de estudio, en todos los cambios curriculares de las leyes educativas en España y en Europa, en la Unión Europea en general, que es la tendencia, bueno, a entender la educación desde el punto de vista de la formación de competencias, que es Ujú. destrezas y demás, que, que claro, limita mucho el enfoque de cuando hablas de una disciplina como la filosofía, que requiere tanto estudio, tanta dedicación, tanta lectura y demás. Claro, inmediatamente asalta la cosa de, es un saber, digamos, descontextualizado, ajeno al presente, que en cierto modo es también una forma de hacer filosofía, tradicionalmente, es decir, la filosofía, la implantación gnóstica de la filosofía, que llamamos, cuando la filosofía pierde el pie, por así decir, en el presente, en los problemas concretos y no se involucra en la realidad, sino que se utiliza como una forma de evasión o de eso, la huida a la torre de marfil, o te das cuenta, ¿no? Ujú. Pero este tipo claro, eso es la muerte, por así decir, de la filosofía como disciplina académica también, la filosofía como tal y como se debe enseñar en la filosofía con la implantación política, porque está construida sobre los saberes del presente, por lo tanto es inevitable que la interpretemos así. Otra cosa es que haya una tendencia a entender la filosofía como un saber de primer grado que tenga como objeto de estudio la propia historia de la filosofía y dedicarte Que a sería en sí misma, ¿no? Que eso sería es, una especie de ensimismada. ensimismamiento, Ujú. pero eso no es filosofía. Entonces, es muy importante a la hora de enseñar filosofía en la universidad también insistir en ese aspecto, digamos, político, en ese compromiso y en esa idea ambigua y, digamos, difusa del ejercicio filosófico como una discusión permanente a partir de los problemas del presente, ¿no? Que puede contemplar la historia de la filosofía como instrumento para reflexionar sobre esos problemas del presente, pero que no puede perder el pie acerca de, digamos, del compromiso constante con la realidad, con el presente histórico, ¿no? Ujú. Entonces también eso forma parte de las propias peleas entre las corrientes filosóficas también, o sea, entre los propios sistemas o teorías filosóficas. Lo que decía, bueno, filosofar es siempre filosofar contra alguien y por lo tanto, cuando nosotros decimos, cuando nosotros defendemos esta noción de la filosofía como saber de segundo grado, estamos también necesitamos defenderla frente a otras visiones de la filosofía que pueden actuar, pueden conducir y de hecho en gran medida podría estar ocurriendo que esa noción de filosofía es la que esté influyendo en los legisladores que pretenden eliminar la propia enseñanza de la filosofía secundaria. Y es muy probable que sea así, es decir, que sea esa visión de la filosofía un poco, digamos, mística o eso, que en el fondo es gnóstica, ¿no? La implementación gnóstica de la filosofía. Esa discusión es una discusión que vale la pena tener desde el punto de vista entre filósofos, entre las escuelas, entre la gente que se dedica a la filosofía, lógicamente. Ujú. Y luego, claro, por otro lado, ¿puede desaparecer el ejercicio de la filosofía, digamos, a escala de los problemas concretos? No, no puede, porque los problemas se plantean y hay que darle solución y esas soluciones, ante cosas como la eutanasia, el aborto, no sé qué, hay que tomar decisiones que son decisiones filosóficas. Ujú. Otra cosa es que se estudien de una manera más arreglada o no, pero esos problemas están, la idea de justicia, la idea de igualdad, en fin, todos estos problemas, la idea de verdad, la idea de ciencia, yo qué sé, todos estos asuntos siguen abiertos de par en par. ¿Y qué ocurre también, por otro lado? Pues que esos problemas, la filosofía o los filósofos o la gente que se dedica a la filosofía, a través de las instituciones, los concretan, los institucionalizan, los conceptualizan, esas ideas,
en la forma de instituciones políticas, de instituciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la idea de cultura. Es una discusión abierta, filosófica, entre distintas corrientes, escuelas, etcétera, pero decanta una noción de filosofía que se convierte, de cultura, que se convierte en un concepto y en una institución, que es el Ministerio de Cultura y su forma de trabajar, y eso está determinado por una idea de cultura en ese debate de ideas filosóficas que se ha concretado ahí porque ha decantado en una determinada posición política, etcétera. Pero precisamente por eso, porque es un problema abierto a pesar de todo, va a generar más contradicciones, más conflictos, más discusiones y una reconsideración constante, ¿no? Entonces, el ejercicio de filosofía en las sociedades complejas es inevitable. Otra cosa es que o descuidemos su cultivo. Muy bien. Peor, será peor. Pues sí. Si te parece, vamos a hacer alguna pregunta también de la filosofía en relación con la enseñanza universitaria, que también conoces muy bien. Bueno, si nos ponemos a analizar los datos de matriculados en el grado de filosofía en los últimos años, vemos que hay una tendencia un poco inconstante, ¿no? Porque lo primero que vemos es que desde el año 93 hasta el 2017 pues hay un bajón bastante grande en el número de matriculados, hay un decrecimiento exponencial y además es uno de los grados con mayor tasa de abandono. Pero desde 2017 hasta la actualidad hay un repunte repentino que hace que se aumente, dicen que hasta en un 33% de la matrícula en la carrera de filosofía. Además es el punto en el que más mujeres hay matriculadas, que también es curioso. Entonces, a mí me llama la atención porque ¿a qué se puede deber este aumento en el interés de los universitarios en la filosofía? Si vemos también que durante los últimos años pues también hubo intentos de deslegitimación de, vamos a decir, política dentro de la educación secundaria de la filosofía, ¿no? Me parece un poco chocante que en la educación secundaria pues se vayan quitando horas, se vayan reduciendo, se intenten suprimir, mientras que la educación universitaria sube. ¿A qué se puede deber esto? Por un lado, yo creo, se debe claramente a la labor de los profesores de secundaria. Mm, Es decir, que aunque legislativamente haya siempre un intento de arrinconar ahí la función, sin embargo, por otro lado, la filosofía todavía en secundaria sigue siendo una de las materias, uno de los departamentos pues mejor trabados y que trabajan con todos los estudiantes. Eso es muy interesante también, porque es curioso, nosotros en secundaria nos encontramos con que la distinción, la distribución de estudiantes entre ciencias y letras es casi estructural desde el principio. Cuarto de la ESO ya, hay vamos, departamentos que solo trabajan con... exactamente. Entonces tienes eso, el mito de las ciencias y las letras marcado a fuego en todo el sistema educativo, ¿no? De secundaria. Y sin embargo, la única o de las pocas asignaturas, junto con la educación física, por ejemplo, cosas así, que trabaja con todos los estudiantes, independientemente de si son de ciencias o de letras, es la filosofía. Y eso es una cosa buenísima. Entonces, es muy bonito. Tú estás trabajando con todos los estudiantes del instituto. Tienes los de letras, los de ciencias, unos funcionan mejor, otros funcionan peor, lo que sea, dependiendo de muchas circunstancias, pero al fin y al cabo, el departamento de filosofía todavía, aunque tiene 3 horas ahora son 2 horas en filosofía en cuarto de la ESO, ¿no? Sí. Optativa, que esa es optativa. Pero tienes 3 horas en filosofía en primero y 3 horas en filosofía en segundo. En Asturias, luego hay algunas regiones donde ha quedado 2 horas y demás, pero bueno, en todo caso, tienes a todos los estudiantes pasar por ahí. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Es muy importante y fíjate, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención al llegar aquí a la facultad es el ver que aquí se contempla, no digo entre los compañeros del departamento de filosofía, pero sí en el, digamos, en el murmullo, por así decirlo, universitario, se contempla que la filosofía es de letras. La filosofía no es de letras, no es de letras. Lo que pasa es que está en la Facultad de Filosofía y Letras, está dentro de la facultad, está el grado de filosofía, pero no es de letras y es muy importante seguir defendiendo esa circunstancia. El hecho de que la filosofía, un saber de segundo grado, se alimenta de saber de primer grado, no puede ser de letras ni de ciencias. Más transversal, ¿no?
como debería ser además también el sistema educativo entero en secundaria, seguramente, ¿no? Es no marcar esa línea a fuego tan grande que es un poco exagerada, me parece muy exagerada y muy perniciosa. Pero si hay algo de lo que tenemos que ser conscientes como profesores de secundaria es de esa función integradora que estamos cumpliendo y jugando precisamente porque tenemos alumnos de todas las asignaturas, de las dos ramas, por así decir. Y entonces es muy importante para nosotros también, contemplando eso, eh, evitar el tratamiento de los problemas filosóficos dentro de la clase suponiendo que son de letras o suponiendo que son de ciencia. No, no, no. No, no, no es eso. Tenemos que tratar esto, el tema del hombre, lo vamos a tratar igual si estamos con alumnos de letras como si estamos con alumnos de ciencia. No, no, no vale, aquí no vamos a tratar la biología y aquí sí, porque esto ya la sabe y esto no. No, no, al contrario. Lo que hay que hacer es demostrar y mostrar con el ejercicio práctico de la enseñanza filosófica que esa separación entre ciencias y letras es un mito. Es otra de las cosas que tenemos que pelear ahí. Entonces, el hecho de que demos a todos los estudiantes de secundaria, yo creo que eso ayuda a que un estudiante al acabar el bachillerato, independientemente de por dónde vaya, pueda en un momento determinado, digamos, decidir hacer filosofía. Y eso yo creo que es muy interesante, muy importante. Espero que no lo vean esto los legisladores para que intenten joderlo como sea, ¿no? Pero bueno, es verdad, o sea, que por un lado la labor de los profesores de secundaria, además los profesores de filosofía, particularmente creo, son gente que es muy involucrada, lógicamente, por otro lado, en su trabajo, en su dedicación, se interesa muchísimo por los temas que tratan. Hay una forma también de trabajar con los chavales diferente, precisamente por esa naturaleza un poco especialmente compleja de los problemas filosóficos y la dificultad de concretar, de cerrarlos, por así decir, hace que la forma de trabajar con los estudiantes sea un poco distinta, casi obligadamente, ya digo, por la propia naturaleza de la asignatura y por lo tanto que se vea una manera distinta de entender el estudio, de entender la formación y quizá pues resulte eso atractivo a los estudiantes para, digamos, más adelante decidir hacer filosofía. No sé, yo siempre, a ver, durante todos los años que he trabajado en secundaria, pues eso, han ido a hacer filosofía chavales de letras, de ciencias, da lo mismo. No, no, o sea, no ha habido una tendencia marcada de los de letras o de los de ciencias, al contrario, ¿no? Eso por un lado, y yo creo que obviamente también la, me entiendo, imagino, no sé, Manuel, cómo lo veas tú también esto, pero la, la complejidad de los problemas que se abren a partir del siglo, digo, del 2020, sobre todo con la pandemia y todo esto, supongo que ha obligado o que ha generado replanteamientos interesantes que han podido ayudar a que el interés por por la filosofía como disciplina académica pues aumente. Yo te puedo decir, yo doy aquí clase en primero de carrera en Fundamentos de Filosofía, año tras año andamos por unos 55, 56 estudiantes, hay números clausus y los estudiantes, la gran mayoría, tienen un interés impresionante por la filosofía, vienen muy motivados, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de estudiar y bueno, en principio siempre hay algunos casos de, digamos, de abandono y demás, pero pocos, ¿eh? Realmente yo veo muchísimo interés y muchísima curiosidad y bueno, pues se trata un poco de aprovecharla, ¿no? De aprovechar esa inercia que traen para ir, digamos, dándoles todo lo que se pueda. Evidentemente, la formación, o sea, en 4 años de grado no se puede conseguir una formación, digamos, filosófica completa, ni muchísimo menos, pero porque al final, para nosotros,
el ejercicio de la filosofía, por su propia naturaleza, Es infinito. claro, tenemos que dedicarle toda la vida. Es decir, tienes que dedicarte toda la vida a estudiar y a prepararte y tal, porque si no te vas anquilosando y es lo que te pasa, que al final te acabas, digamos, encasillando en esa visión gnóstica de saber filosófico, de remitiéndote siempre a referencias pasadas. ¿No? Tienes que Sí. estar un poco al tanto de las cosas y de las contradicciones y, por lo tanto, rectificar también muchas posiciones. Eso también es interesantísimo. Es decir, a ver, los filósofos, la gente que se dedica a la filosofía, hablamos los filósofos o lo que sea, la gente que se dedica a la filosofía, por la propia, digamos, insistencia en estar, digamos, al tanto de lo que está cambiando, pues pueden estar rectificando de sus posiciones, por así decir, ideológicas, de una manera recurrente. Y entonces pueden dar lugar o dar la impresión de que somos traidores. ¿Te das cuenta, no? Me Es decir, cambio de eso, chaleco, sí. claro, eso es una cosa también muy interesante, ¿no? Pero es verdad que el estar al tanto de los problemas pues te obliga a rectificar también y a estar rectificando todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que un poco ahora retomando la fórmula esa de Platón, ¿no? De filosofía como amor al saber en el banquete, ¿no? Es decir, es que no podemos alcanzar una sabiduría completa porque esa sabiduría completa supone la separación del alma y del cuerpo, es decir, la muerte. Tienes que dedicarte toda la vida a estudiar. Pero, entonces, ¿qué es lo que formamos de primero a cuarto en la universidad? Pues yo creo que el fin técnico casi, diríamos, de la formación universitaria es hacer profesores. O sea, formar profesores de secundaria que vayan a la escuela, al instituto y desde esa labor, sigan con su formación, con su trabajo, contribuyendo a la conservación y al desarrollo de la discusión filosófica en la sociedad, más allá, digamos, de la academia, entre las gentes que viven y que andan por ahí fuera de la academia, que van a salir de los institutos, que se van a poner a trabajar, que se van a distintas instituciones, que van a hacer distintas carreras y que van a encontrarse, y eso es muy bonito, problemas filosóficos y cuestiones que luego te van a recordar cuando los veas por ahí. Me acuerdo cuando tratamos este tema que nos dijiste, pues luego me he encontrado con estos problemas en mi trabajo, en mi profesión. Eso es muy bonito, eso hay que trabajarlo así. Entonces, yo creo que, sinceramente, me parece que hay que tener en cuenta que lo que principalmente nosotros deberíamos estar formando aquí es a profesores de filosofía muy conscientes de lo que es y de lo que tienen que hacer como con esa disciplina y desarrollarla hasta donde se pueda en secundaria. Eso creo que es. De hecho, a ver, yo miro un poco hacia atrás, yo te lo digo esto apagógicamente, ¿no? Como decía abuelo, ¿no? Sí. Es decir, miras un poco hacia atrás, ¿qué has hecho? Pues has hecho eso toda la vida. En el fondo, pues cuando nosotros empezamos a estudiar en la facultad filosofía, yo no tenía contemplada la posibilidad de trabajar ni siquiera de profesor de instituto, ni se me había ocurrido. De hecho, me parecía una cosa completamente inalcanzable, por así decir, ¿no? Estaba trabajando de cartero y quería eso, ganarme la vida como fuera, pero a mí me interesaba la filosofía. ¿Qué pasa? Que después te das cuenta de que esa formación es la que te está habilitando, digamos, para dedicarte a esa profesión. Pero es una profesión peculiar porque por esa naturaleza misma que tiene, te obliga a estar siempre preparándote y estudiando y profundizando en los temas más allá de lo que es lo estrictamente, digamos, escolar. Y entonces en esa profundización pues vas desarrollándote, vas formándote y bueno, pues luego pues puedes acabar aquí o lo que sea, ¿no? Pero A mí me parece muy interesante esto que dices de ir formándote continuamente, porque claro, es una cosa que a veces yo creo que pasa, ¿no? Que a lo mejor un estudiante de primero de carrera llega y tiene un poco de delirio de grandeza, ¿no? Que se pone a leer como nunca leyó, empieza a conocer fuentes y demás, y piensa que a lo mejor está resolviendo algún problema cuando realmente no, ¿no? Y es una cosa que, bueno, a mí yo creo que me pasó personalmente y claro, después con el paso del tiempo, según vas leyendo más, te das cuenta de que el saber como tal va a ser una cosa inalcanzable, que es una especie de mito, y me gusta la interpretación que haces, ¿no? De también cerrar un poco el círculo, ¿no? De transmitir esta conciencia, de esa conciencia eso es. de no saber
a las generaciones venideras a través de la Exactamente, docencia. Y esa exactamente. seguramente también pueda ser una de las funciones de... Esa es, yo Ujú, creo, la función principal de la filosofía en este ujú, momento. Es decir, en el fondo, fíjate, yo creo que tanto desde el punto de vista de la función de los profesionales de la filosofía como del propio sistema educativo, en tanto que es un sistema que está diseñado a partir de discusiones filosóficas, aunque el legislador concreto no sea filósofo, ha tenido en cuenta esas discusiones. Entonces, en cierto modo, es contribuir a convertir el proceso educativo en un proceso a través del cual, por así decir, eh, contribuimos a la reforma del entendimiento como subjetividad. ujú, Es decir, hacer superar a los chavales su subjetividad y reconocerse como personas, ujú, efectivamente, en un contexto como instituciones culturales, en un contexto histórico preciso, ¿no? ujú. Y yo creo que eso, mira, hablando de lo de las competencias, me acuerdo que cuando empezó todo esto de las competencias, pues claro, estábamos horrorizados, porque claro, eran competencias todas Un muy, poco que pensabas que se estaban corsetando claro, un poco. exactamente, o sea que, a ver, ¿cómo se maneja un microondas, ¿no? Pues, en fin, a ver de qué estamos hablando. Entonces nosotros hicimos ahí un grupo de trabajo en el instituto, recuerdo, hace años, con gente de todas las disciplinas. Eso también es otra cosa muy bonita de la secundaria y muy bonita para el profe de filosofía también, porque tú estás compartiendo con gentes de todos los espectros, digamos, del saber, Ujú, el trabajo. Entonces, en la sala de profesores te hablas con profesores de matemáticas, de biología, de historia, de lengua, de inglés, en fin, de música. Es tan bonita esa digamos, simbiosis. sí, esa codeterminación, por así decir, de los Ujú, trabajos, de los profes, y es muy enriquecedor, de verdad. Entonces nosotros, en aquel grupo de trabajo que hicimos, llegamos a la conclusión de que faltaba dentro del conjunto de competencias una que era la fundamental, la que organiza todo, ¿no? Y era, la definíamos así, la competencia histórico-cultural. Es decir, saber identificar y reconocer o que el alumno pueda, ante una figura determinada, un Newton o lo que sea, ser capaz de reconocer el contexto histórico-cultural, el contexto de la complejidad filosófica, científica, técnica, etcétera, de esa figura en su contexto, ¿no? Esa formación que obliga a tratarlo desde todos los frentes debería ser la que aglutinara, por así decir, la visión, esa visión, digamos, esa conformación del sistema educativo como eso, como un sistema a través del cual contribuimos a la reforma del entendimiento como subjetividad, a la superación de la condición, digamos, de la subjetividad en la que vienen, digamos, por así decir, encapsulados los chavales a partir, entre otras cosas, de muchas de las ideologías envolventes del presente, ¿no? O sea, esa crítica, esa trituración que bueno identificaba con el socialismo en sus textos sobre filosofía, a mí me parece que es fundamental. ujú. El reconocerte, pues eso, que tu conciencia está determinada por el ser social, ¿no? Reconocer eso es la única manera, digamos, de, De avanzar. de, de- de poder avanzar y de poder, Ujú, y de poder alcanzar, por así decir, de poder ser libre, ¿no? ujú. Es decir, ser libre en la idea de persona, ¿no? Es decir, ser libre cuando eres capaz de convertirte en causa de tus propios actos, en causa de lo que haces, ¿no? Eso es, esa es un poco la idea. Pues nada, si te parece, pasamos a la última pregunta, que bueno, no va tanto en relación ni con la educación secundaria ni con la universitaria, sino un poco a la educación en general en el contexto actual, ¿no? Porque sí que surgen, como decías, a partir de 2020 y Mm, diversos acontecimientos que hacen que surjan problemáticas. Mm, yo creo que a lo mejor ahora mismo estamos en un punto algo delicado para la filosofía y para el filosofar, si se quiere decir así, ¿no? Porque surge lo que los sociólogos teóricos llaman la paradoja del conocimiento, ¿no? Que cada vez hay más fuentes disponibles, cada vez tenemos, pues podemos acceder a Internet, hay motores de búsqueda, tenemos la inteligencia artificial, es decir, la información está más cerca que nunca. ujú. Pero aún así, pues muchas veces la sensación que tenemos es de desorientación o de estar aturdidos ante tanta información, ¿no? Porque cuanta más información hay,
nosotros no avanzamos tampoco como especie, por así decirlo, para poder asimilar toda esa información Mm, de manera natural. Entonces, esta multiplicación exponencial de la información muchas veces lo que puede llegar a causar son perjuicios. Y yo lo que veo muchas veces en la educación, tanto secundaria como en universidad, es que en este contexto muchas veces se cogen atajos, ¿no? mm, Pues tú tienes tanta información disponible y tienes tantos motores de búsqueda que a veces coges el camino fácil. mm, Y eso es una cosa que yo creo que no va para nada con la filosofía. La filosofía no tiene atajos, mm. yo creo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cómo podemos, dentro de este contexto, si compartes mi reflexión, fomentar un poco lo que sería la honestidad intelectual, ¿no? De fijarse y leer un poco, que yo creo que es lo que nos hace falta, como se vino haciendo tradicionalmente hasta ahora, ¿no? Porque al final, si no, pues puedes estar haciendo unos trabajos académicos súper buenos, pero al final el mérito no es el mismo, ¿no? Bueno, y el mérito es lo de menos, ¿no? Sino el propio proceso de asimilamiento de la información no es útil, no es eficaz. ¿Cómo crees que podemos fomentar entonces la honestidad intelectual en este contexto? Pues a ver, es que claro, es muy difícil porque luego por otra parte, como la, el sistema de evaluación es por resultados y esos resultados se exigen unas determinadas condiciones, un determinado tiempo y tienen consecuencias efectivas desde el punto de vista profesional y demás, pues Ujú, lo que hay que hacer, como siempre, es establecer los medios necesarios para evitar el fraude. ujú, Eso, o sea, yo creo que eso es la clave. Es decir, evitar los profesores de filosofía y los profesores en general, y de hecho, vamos, yo hablando con compañeros, está todo el mundo replanteándose constantemente los sistemas de evaluación para poder evitar el fraude en todos estos, en ese proceso, digamos, no de formación, sino en ese proceso institucional en el que tú vas, digamos, caminando a través de una serie de ítems que tienes que ir superando para llegar a un resultado profesional o lo que sea, ¿no? ujú. Entonces, bueno, a ver, a mí me parece que, por un lado, el acceso a la información, el tener a mano en un móvil o lo que sea, tantísima información es un milagro, es maravilloso y ya está. O sea, no tiene, es que cada móvil es como el Aleph de Borges, o sea, te metes ahí, ¿qué pasa? Pues que eso, el algoritmo, esto, ¿no? El problema es la dispersión. Yo creo que el problema fundamental del acceso a la información y de esa acumulación de información es la dispersión, ¿no? Es decir, la dispersión que hace que estés constantemente recibiendo estímulos inmediatos de informaciones breves que te van Mm, llevando unas a otras, ese scroll constante que te mantiene, digamos, aislado o ensimismado, mirando ahí esa información y perdiendo el tiempo. Eso es una cosa horrorosa. mm. Yo creo, o sea, eso desde el punto de vista psicológico y personal es una cosa horrible. Y Entonces, causa prejuicios que ya se están empezando a ver. claro, es importantísimo. Entonces, eso ahí sí que conviene tener una disciplina que esté, digamos, determinada por un interés, es decir, que tú configures un fin, un proyecto a través del cual tú tienes que hacer un trabajo o lo que sea, o una investigación y centrarte en eso, ¿no? Es decir, mantener un poco evitar en lo posible la dispersión que te genera esa acumulación de información y esa actualización constante de datos y de informaciones. Eso yo creo que es esa disciplina, pues claro, hay que fomentarla desde todas las escalas, a todos los niveles, entre la familia, el Estado, el sistema, los medios de comunicación, pero claro, todo eso pues es muy ambiguo porque por otra parte es un instrumento de control horroroso, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí una complejidad de problemas bastante importante. Ujú, Pero sí, yo creo que por un lado, primero la disciplina y por otro lado el sistema de evaluación y sistema de control por parte del profesorado a la hora de evitar el fraude y ujú. el engaño y el mal uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial y todas estas cosas. Eso me parece importantísimo. En el fondo, si te fijas un poco, en filosofía sería volver otra vez a la oralidad, ¿no? Casi, ¿no? Y Mm, bueno, pues mira, sí. hacemos exámenes orales o hacemos discusiones o hacemos exposiciones de trabajos. Es decir, ponme tú
ponme tú en palabras y hablando, Eso sin es. papeles y sin nada, lo que has estudiado, lo que has sabido, lo que has aprendido, ¿no? Yo creo que en el fondo eso sería lo ideal. Claro, para eso, en secundaria, por ejemplo, pues se necesitaría hacer algo que es la clave para que el sistema funcione, que es, yo siempre he defendido y de hecho muchas veces, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos aquel número de Casillas sobre educación en el año Mm. 21, que participaron un montón de profesores de secundaria y amigos, compañeros y demás, pues claro, todos la conclusión a la que llegamos es que la única manera de hacer que el sistema funcione y que sea eficaz desde el punto de vista formativo, pues es que haya una reducción del número de alumnos por aula, es lo que llamamos las ratios estas famosas, que es fundamental. ¿Por qué? Pues, y ahora más que nunca, porque la ratio, reducir la ratio permite una forma de interacción con el alumno muchísimo más recurrente, inmediata y de tal manera que puede permitir la, prescindir de algunos procedimientos que sin embargo son esenciales cuando tienes grupos muy grandes, por ejemplo el examen o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora, si tienes grupos pequeños, puedes hacer un proceso de formación y de evaluación recurrente, dialogado. Y seguimientos día a día. Claro, eso, es decir, hay instrumentos más que de sobra actualmente para que el sistema educativo se adapte al presente de una manera muy eficiente y muy jugosa, por así decir, muy rica, precisamente por la cantidad de información que tenemos. Y utilizando todas las herramientas, ahora mismo se están prohibiendo los móviles en los institutos y demás. Bueno, es importante, yo creo que controlar eso, pero también por otro lado, tampoco podemos olvidar que estos instrumentos son estupendos y tienen una funcionalidad que los profesores de alguna manera tienen que, por así decir, enseñar a utilizar también, ¿no? Pero evidentemente no cayendo en el papanatismo de las tecnologías. Ya te lo digo porque yo fui 20 años coordinador de nuevas tecnologías en secundaria y hacíamos de todo, teníamos ordenadores por todas partes, instalaciones y sistemas de evaluación, todo a través de, por ejemplo, una cosa como, no, como el Teams ahora, por ejemplo, plataformas educativas anteriores, como Classroom y demás, que se desarrollaron con fines didácticos, pero que eso, que promovían también el aumento de la dependencia de los chavales de las nuevas tecnologías. Después supongo que tuvisteis que suprimir, ¿no? O sea, Claro, tienes que controlarlo, regularlo, pero evidentemente el acceso a la información que te dan estos instrumentos es maravilloso. Entonces hay que conjugar un poco ese acceso a la información con las necesidades educativas, con la visión de un proceso de conformación de un currículum de esos chavales a través de las asignaturas de los profesores y, bueno, pues eso, la prudencia, ¿no? Un poco. Yo creo que, eh, a ver, una de las cosas que yo siempre creo que es así, además, lo que ha salvado, te lo digo así, lo que ha salvado al sistema educativo de las legislaciones insensatas de los políticos ha sido la sensatez del profesorado a la hora de trabajar en clase. Porque no es lo mismo muchas veces los políticos cuando actúan, cuando legislan, están pensando en el sistema educativo como la experiencia que ellos han tenido de meterse un día en el aula, por ejemplo, ¿no? Bueno, llega un político, entra en el aula, se pasa un rato allí. Pues fíjate qué cosas me ocurrieron. Y yo estuve ahí atentos a todos una hora, sin problema ninguno. no, Sí, claro, es muy digo, fácil. vete todos los días, de mañana, todas las horas, durante un año entero. ¿Cómo gestionas tú eso? Es decir, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas legislaciones que son cambios así muy aparatosos y tal, eh, si esas legislaciones se implantaran, digamos, efectivamente en el proceso educativo, generarían unas situaciones muy poco controlables. ¿Qué pasa? Pues que el profesorado prudentemente sigue trabajando conforme a unos procedimientos que son eficaces y que mantienen una recurrencia más allá, digamos, De los de las aspectos más ocurrencias, burocráticos y de las forzosos. propias ocurrencias de los políticos. Entonces, en ese sentido, hay que confiar en el profesorado como un cuerpo y además, muy interesante también, en el instituto, más allá del alumnado, en la sala de profesores, los profesores de secundaria por supuesto de la escuela,
de primaria, eh, son de distintas edades, de distintas generaciones, tienen distinta experiencia y entonces es muy bonito cómo se va transmitiendo esa experiencia de unos a otros. Yo solo he vivido en carne propia, entrando a trabajar con 24 años en secundaria y encontrándome con gente mayor que te da ideas, escuchar a la gente que ya lleva tiempo experimentando, discutiendo, te plantean soluciones, los conflictos que tienes con los estudiantes te ayudan también ellos a resolverlos, a trabajarlos, de tal manera que ese proceso es un proceso muy bonito de conformación profesional, de codeterminación profesional entre profesores de distintas edades, de distintas experiencias, de distintas asignaturas también, que ayuda muchísimo a que tú adquieras, digamos, una profesionalidad que poco a poco va a ayudar a que tu trabajo estabilice también un poco a los chavales, estabilice sus conflictos y sus problemas y les ayude a ir conformando, pues eso, esa personalidad, esa, esa persona, ¿no? Que se van haciendo ahí. Muchas gracias, Pablo, por conceder esta entrevista, por estar hoy con nosotros. También muchas gracias a todos los que hayáis estado viendo el vídeo. Y recordaros que, bueno, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a algunos de los libros de Pablo que estuvimos comentando al inicio, que os puede interesar. Por ejemplo, el de la educación, ¿no? Que se comentan Sí, varios aspectos. el fin de la educación, la verdad es que es un libro que ahora ya hay una segunda edición, está también en PDF en internet, en la editorial Casilla. Pues dejaremos el enlace para que podáis acceder sin problema. Así que nada, muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias.